por esta invitación a GEPUT y también a todos ustedes que aún siendo un día festivo, aún siendo el Día del Abogado, han dejado de celebrar para darse cita a esta sesión esta noche. Eso lo aprecio bastante. Bueno, seguramente algunos de ustedes van a estar prestos a que termine rápido para iniciar los festejos, pero no quiero dejar de iniciar esto sin saludarles cordialmente por el Día del Abogado. Un fuerte abrazo a todos, feliz día, colegas, y bien, mejor creo que no podemos celebrar que estudiando. La idea es celebrar estudiando. Como ustedes saben, fiel a mi estilo siempre es participativo, mi estilo siempre es que ustedes y yo interactuemos, que tengamos una sesión muy interactiva, que yo los pueda ver mientras expongo para que sea llevadero tanto para ustedes como para mí. Así que quiero agradecer infinitamente a todos aquellos que me hacen el honor de encender sus cámaras. Estoy ya viendo a Luis Miguel en la mesa, gracias Luis Miguel, a Jimmy Walter Mogollón, muchas gracias, y a todos los que uno a uno se van conectando y van prendiendo sus cámaras y así me permiten poder tener una sesión, como les digo, bastante más parecida a una sesión presencial. Recording in progress. De hecho que es muy edificante verlos, ver si están recepcionando lo que yo estoy diciendo y así tenemos mucha más interacción. Seguramente en el transcurso de los minutos mis demás participantes se van a seguir conectando. Daniel, Nacho, Karina, muchas gracias. Van a ver que va a ser doblemente más provechoso reunirnos si es de manera, además de virtual, con inmediación, esto es con las cámaras prendidas. Muy bien, muy bien. El tema que se me ha pedido hoy día, el tema de la imputación objetiva, es un tema bastante denso en realidad. Es un tema bastante complicado de entender para algunos, pero voy a tratar, en la medida de mis posibilidades el día de hoy, de explicar esto atendiendo a la jurisprudencia, de explicar esto atendiendo a las casaciones que más o menos he podido seleccionar, los recursos de nulidad que se hablan sobre este tema de la imputación objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte va a ser una parte teórica, una parte donde vamos a explicar algo de teoría, y en la segunda parte vamos a entrar con fuerza a compartir para todos ustedes las casaciones, los recursos de nulidad y toda la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre la materia en estos temas de imputación objetiva. Entonces va a tener esas dos partes nuestra ponencia el día de hoy. La primera hora, teoría, y la segunda hora, mención a jurisprudencia sobre imputación objetiva. ¿Está bien? Muy bien. Cuando hablamos de imputación objetiva, en el Perú, normalmente ya es algo que no solamente está en los manuales de derecho penal. La imputación objetiva en el Perú, además de estar en los manuales de derecho penal, ya ha sido, creo, admitida a nivel jurisprudencial. Ya ha sido a nivel jurisprudencial utilizado en reiterada jurisprudencia, que es la que hoy día vamos a compartir para ustedes. Y además, toda esa jurisprudencia se les va a remitir para que la tengan. Creo que ya en el temario ustedes pueden ver toda la lista de casaciones, recursos de nulidad que he podido seleccionar, ¿no? Porque no son las únicas, pero tal vez son las más importantes. Entonces hay varias
ejecutorias, hay varias casaciones, varios recursos de nulidad, donde la Suprema aplica estos criterios de imputación objetiva. Por lo tanto, para cualquier persona que me esté escuchando que todavía está escéptica de esto, ya es algo que no solamente está en los manuales de derecho penal, sino es algo que la jurisprudencia nuestra ya viene aplicando, ya viene empleando. Creo que eso es la primera reflexión que quiero hacer sobre el particular. Pero ya que estamos en una sesión con inmediación, ya que estamos en una sesión por el Día del Abogado, yo quisiera preguntar a todos, no solo a los que están con su cámara prendida, a todos, cualquiera puede intervenir, incluso el que no está con su cámara encendida puede intervenir. ¿Qué entienden por imputación objetiva? Si yo les pido que me den un concepto sobre imputación objetiva, ¿qué me dirían? ¿Qué entienden por imputación objetiva? Alguien que me quiera dar una idea aproximada, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie se anima aún? A ver, vamos a hacer... Doctor, Sí, Nacho, adelante, es, por favor. gracias, doctor. Bajo mi humilde punto de vista, es cuando existe un riesgo, ¿no? Cuando existe un riesgo penalmente relevante a efectos de que se pueda accionar por parte de las entidades correspondientes, en este caso, por parte del Ministerio Público. Ya, muy bien, tiene que ver con el riesgo. Estás más o menos definiendo la imputación objetiva desde el punto de vista de Roxin, ¿no? Roxin habla de los riesgos, de los incrementos de los riesgos cuando habla de imputación objetiva. Perfecto. ¿Alguien que tenga otra idea, además a la del doctor? Autor. Adelante. Adelante, doctor Jimmy. Sí, doctor, buenas noches. Para mí, como dijo el colega, son los riesgos que a tener en cuenta de los hechos que el fiscal utiliza como medio de prueba para imputarle la comisión de un delito a una persona que va a ser investigada por un delito. Mi humilde opinión, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. El doctor Claudio también había levantado la mano. Adelante, doctor Claudio. Sí, doctor, ¿me escucha? Adelante, clarísimo, doctor. Adelante. Sí, doctor, en referencia a la imputación objetiva, mi punto de vista es que es una atribución de una acción hacia un resultado. Es cuando se va a crear un peligro que jurídicamente no está permitido o jurídicamente está desaprobado. Perfecto, perfecto. Vamos contribuyendo. ¿Me escucha, Todo lo que doctor? ustedes han dicho tiene que ver. Todo, absolutamente lo que ustedes han dicho, lo que ustedes han comentado tiene que ver. Todo lo que han dicho es muy importante. Simplemente yo lo que voy a hacer es contextualizarlo y explicarlo dentro del contexto que me interesaría que manejemos todos. ¿Sí? En primer lugar, es importante que ustedes entiendan que la imputación objetiva surge dentro de la teoría del delito y dentro de la teoría del delito, dentro de la tipicidad objetiva. Porque ustedes saben que el delito tiene elementos, ¿no? Comportamiento típico, antijurídico, culpable, punible, ¿no? Elementos que los bipartitas los juntan como comportamiento típicamente antijurídico, primer elemento, culpable, segundo elemento, ¿no? Los bipartitas hablan de tipicidad positiva, tipicidad negativa, pero que la tipicidad y la antijuricidad no se tienen por qué separar. Los tripartitas dicen que hay tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y los pentapartitas, como somos los peruanos, porque nuestro código es pentapartita, por lo menos el Código Procesal Penal, cuando define el delito, es pentapartita. En el 344, cuando se regula el sobreseimiento, se dice que el fiscal sobresee cuando no hay comportamiento, cuando no hay tipicidad, cuando no hay antijuricidad y causa de justificación, cuando no hay culpabilidad o cuando no hay punibilidad. Independientemente de si seas pentapartita, bipartita, tripartita, independientemente de eso, siempre analizas categorías del delito, ¿no? Siempre analizas categorías del delito. Y las categorías que analizas son las mismas. Nada más la diferencia es cómo las estudias. Entonces, en esa lógica,
en esa línea, apreciados colegas, dentro de esa lógica, es importante que ustedes entiendan algo que yo considero muy importante. ¿Qué cosa quiero que ustedes entiendan dentro de esa línea? Que la imputación objetiva se estudia dentro de la tipicidad. Y en tipicidad, dentro de tipicidad objetiva. Porque la tipicidad es objetiva y la tipicidad es subjetiva. Entonces, ¿en qué parte vamos a estudiar la imputación objetiva? En tipicidad objetiva. Primera idea. Segundo, ¿de qué se trata la imputación objetiva? Surge en el mundo para resolver problemas de causalidad. Surge en el mundo para solucionar problemas de causalidad. Problemas de causalidad que siempre existieron, y a partir de la imputación objetiva, lo que aspiramos es solucionar, resolver problemas de causalidad. Pretendemos solucionar problemas de causalidad. ¿Qué es la relación de causalidad? La relación que hay entre el comportamiento y el resultado. ¿De acuerdo? ¿Qué relación hay entre el comportamiento y el resultado? Una relación que se llama relación de causa-efecto, causalidad. Entonces, para responder por un delito, obviamente, se tiene que establecer que tu comportamiento causó el resultado. ¿Cierto? ¿O no? ¿Se puede responder si no se establece que tu comportamiento causó el resultado? No, pues no. Porque para responder por un delito de resultado, tu comportamiento tiene que haber sido la causa de ese resultado. Porque si no hay relación causal, si entre tu comportamiento y el resultado no hay un vínculo de causalidad, vamos a tener problemas. ¿Sí? Esto, en la evolución del derecho penal, en un primer momento se trató de solucionar a partir de teorías naturalistas, teorías de las ciencias naturales. Y esas teorías de las ciencias naturales trataban de establecer cómo entender con precisión si un comportamiento causó o no un resultado. Y ahí teníamos las teorías de la equivalencia, que son las teorías más conocidas para resolver problemas de causalidad, las teorías de la equivalencia, las que decían que para saber si un comportamiento ha causado o no un resultado, tenemos que suprimir el comportamiento en mente. Si suprimimos el comportamiento en mente y el resultado se sigue produciendo, ese comportamiento no es causa del resultado. Pero si ese comportamiento que suprimimos en mente hace desaparecer el resultado, sí es causa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué se murió la persona? Por un disparo en la cabeza. Muy bien. Vamos a suprimir en mente quién le disparó. Le disparó Juan Pérez. Vamos a suprimir en mente eso. ¿El resultado muerte se seguiría produciendo o ya no? Ya no. Entonces, si ya no, ese disparo en la cabeza fue la causa de la muerte. Pues, punto. ¿Cierto? ¿O no? Pero imaginemos nosotros que alguien le alquiló la pistola a Juan Pérez para que dispare. Se la alquiló. Suprimimos en mente que le alquilaron la pistola, el resultado dejaría de producirse. ¿De acuerdo? Imaginémonos que alguien le prestó la pistola. Suprimimos en mente que alguien le prestó la pistola. ¿El comportamiento se seguiría produciendo o ya dejaría de producirse? ¿Qué me dicen? ¿Dejaría de producirse o no? ¿Cierto? Vamos, ¿por qué lo mató? Lo mató por celos. Porque alguien chismoso vino y le dijo que esa persona le estaba engañando con su pareja. Entonces, si suprimimos al chismoso, ¿sí? El resultado tampoco sería producido. Entonces, con la teoría de la equivalencia de condiciones, tendríamos que meter a la cárcel a todos. Al chismoso, al que prestó el arma, al que la alquiló, ¿o no? Porque cualquiera de esos comportamientos, si suprimimos en mente, el resultado dejaría de producirse. ¿Y cuál es el gran problema con todo esto? El gran problema con todo esto, apreciados colegas, es que
Es la única teoría que durante todo el desarrollo de la humanidad ha sido escrita por los científicos. No hay otra teoría científica en causalidad. ¿De acuerdo? La única teoría científica hasta el día de hoy es la teoría de la equivalencia de condiciones. La única teoría que científicamente resuelve problemas de causalidad. ¿Y con qué método de comprobación? Con el método de comprobación, supresión en mente. O sea, si yo suprimo en mente un probable comportamiento causal de un resultado y si el resultado deja de producirse, ese comportamiento es causa. Si yo suprimo en mente ese probable comportamiento causal y el resultado se sigue produciendo, ese comportamiento no es causa. ¿Se entiende? Vamos, el día que el señor iba a disparar, se fue donde la bodeguera de la esquina y le dijo, quiero estar fuerte, dame un Red Bull para que no me falten energías. Y se compra el Red Bull, se toma y va y dispara. Pregunto, ¿el comportamiento de la señora que le vendió el Red Bull es causa del resultado? No. ¿Por qué? Porque con Red Bull o sin Red Bull igual lo habría matado, ¿no? ¿Cierto? Con Red Bull lo mató mejor. Entonces, hasta ahí llega la ciencia y a los abogados hasta ahí nos ayuda. Hasta ahí la ciencia nos dice, tengan la teoría de la equivalencia de condiciones con su método de comprobación, supresión en mente, conditio sine qua non, tengan y usen en derecho. Pero los abogados decimos, no, pues, pero estamos siendo injustos. Porque si bien es cierto, con esa teoría no nos equivocamos jamás y establecemos qué es causa y qué no del resultado, ¿cierto? Nos quedamos con muchas causas, ¿o no? La que vende el Red Bull, el que alquila la pistola, el que la presta, el taxista que le lleva a la escena del crimen, ¿se entiende? El sujeto que dispara, a todos los metemos adentro. Al pata que lo agarra para que no se mueva y le caiga el disparo, a todos adentro, porque si suprimimos cualquiera de esos comportamientos, el resultado deja de producirse. Entonces, adentro. Entonces los abogados no estábamos felices. Entonces decíamos, no, estas teorías de la equivalencia que dice que todas las probables condiciones, cuando se establece que son causas sobre equivalentes, y eso científicamente, sí, pues no nos sirve a los abogados. Así que empiezan a venir las teorías para individualizar cuáles de esos comportamientos son relevantes en materia penal. Vienen esas teorías llamadas teorías individualizadoras. ¿Sí? ¿Qué hacen las teorías individualizadoras? Buscan individualizar algunos de esos comportamientos. Para decir, este sí y los demás no. Y ahí vienen las teorías de la causa próxima, no, la que es la relevante es la que está inmediatamente anterior al resultado. Esto es el disparo. Los demás, no. Otra dice, no, pues, pero a veces el que es inmediatamente anterior no es el más importante. Porque tal si hay atrás alguien que envió, que pagó, que engañó, hay un autor mediato, hay un instigador? Entonces va a quedar fuera. No, 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 no. La causa próxima no sirve. Entonces hay que ver la causa eficiente, la que en todos los casos funciona. Sí, pues, pero ahí era muy equívoco, ¿verdad? Ahí era muy equívoco. Con la causa eficiente o la causa adecuada que hasta ahora usan los civilistas. ¿Sí? Entonces, ahí teníamos un gran drama para los penalistas. Para resolver problemas de causalidad, las teorías científicas, que eran las de la equivalencia de condiciones, no servían. Y las teorías individualizadoras tampoco nos servían. Porque basta que haya procesos causales complejos, basta que haya procesos causales un tanto difíciles, ya estas teorías toditas hacían agua. Y con ese drama vivimos todo el siglo pasado hasta mediados casi. ¿De acuerdo? Con ese drama. Hasta que de pronto hay un penalista llamado Honeck, un penalista alemán, que dice, no, las ciencias naturales no nos funcionan. Lo que tenemos que hacer acá es, además de usar criterios de las ciencias naturales, además de usar criterios científicos, tenemos que usar algún criterio de valoración jurídica para esto. ¿De acuerdo?
porque los criterios netamente científicos no sirven. Tenemos que meterle algún criterio de valoración jurídica. Y eso dice Honig. Lamentablemente Honig se muere antes de decir cuál era ese criterio jurídico. Se murió y nos dejó con esa intriga. ¿Cuál es ese criterio jurídico, verdad? Pero ya había dado la primera idea, Honig. Larens también estaba por ahí, y así, penalistas de esa época. Hasta que de pronto hay un alemán, Beck, otro alemán, que escribe un libro llamado Sociedad de Riesgos. Y en ese libro, Sociedad de Riesgos, lo que Beck hace es analizar que la sociedad acepta muchos riesgos si no avanza. Las fábricas son un riesgo, los vuelos comerciales son un riesgo, las cirugías son un riesgo, el transporte automotor es un riesgo, y Beck dice, las sociedades aceptan riesgos, porque sin esos riesgos no evolucionan, se estancan. Y esos riesgos generan afectaciones. Esos riesgos generan daños a los bienes jurídicos, pero se aceptan. Entonces ahí viene Roxin, pues, y con la genialidad que siempre ha tenido Roxin, porque Roxin creo que es uno de los pocos genios vivos del derecho penal, ¿cierto? Roxin dice, ya lo tengo. Así se resuelve el problema de causalidad. Como diría Honig, hacemos criterios de valoración jurídica, sí, pero esa valoración jurídica va a ser sobre la base de lo que dice Beck, el riesgo. ¿Qué es eso? Responde penalmente no solo aquel que ha causado naturalísticamente un resultado, sino basta que cause el resultado, no. Tiene además que establecerse, además de que ha causado científicamente el resultado, tiene que establecerse si esa causa incrementó el riesgo permitido, si esa causa sobrepasó el riesgo permitido. Porque si esa causa no sobrepasó el riesgo permitido, es irrelevante en materia penal. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice Roxy? Además de que el comportamiento se represente en el resultado, además de que el comportamiento científicamente genere el resultado, se necesita que ese comportamiento que científicamente genera el resultado supere el riesgo permitido, lo incremente. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, y si ese comportamiento es causa del resultado, pero no superó el riesgo permitido, pues nadie responde. Pero se han muerto, sí, pues nadie responde. Pero se han muerto. ¿Qué parte no entendió, doctor Almanza? Se han muerto. Sí, pues, pero ese comportamiento no superó el riesgo permitido. Es la causa, sí. Pero dentro del marco del riesgo permitido. ¿Se entiende? Ejemplo, un vuelo comercial, un avión que vuela. ¿Es un riesgo o no? Díganme ustedes. Cuando un avión vuela, ¿genera un riesgo o no? Sí, doctor. Sí. Ya, si el avión se cae, ¿alguien tiene que responder penalmente siempre? No, no siempre. No siempre. Y los Pero, aviones doctor, se caen. Y en ocasiones, civilmente, la aerolínea responde, civilmente se pagan los seguros, pero nadie más responde penalmente. ¿Por qué? Porque de pronto no se incrementó ningún riesgo permitido. Se hace la investigación y se verifica con la bitácora que todos los repuestos del avión habían sido cambiados en su momento. Que los pilotos subieron sanos y buenos, sobrios. Que el vuelo se hizo en condiciones favorables. ¿De acuerdo? Que se respetó escrupulosamente cada protocolo de aviación comercial. Pero el avión se cayó. Sí, pues, pero los aviones se caen. ¿Se entiende? ¿Se doctor, incrementó el riesgo permitido? doctor, Sí, doctor. doctor, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe la interrupción, sino que buenas noches con todos. Doctor, pasa lo siguiente. Aquí en Trujillo, en La Libertad, correcto, hace unas semanas sucedió un accidente con respecto a un camión en el peaje de Chicama, donde este camión, al parecer, se le vaciaron los frenos, ya, y
hubo un triple choque ocasionando la muerte de aproximadamente 6 personas y también 26 heridos. Entonces, bajo este supuesto, ¿cómo se llegaría, quién asumiría la responsabilidad penal en este caso? Si nadie incrementó el riesgo permitido, esos 6 muertos son parte del riesgo permitido llamado transporte automotor y nadie va preso. Ok, doctor. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tendríamos que verificar? ¿Que hay 6 muertos? No, que hay 6 muertos no alcanza para penal. Pueden haber 100 muertos, no alcanza para penal. ¿Se entiende? El que no entiende imputación objetiva siempre dice, pero no hay muertos. Sí, pues hay muertos, hermano, hay muertos. Sí, pues, pero habría que ver si se incrementó o no el riesgo permitido. A ver, analicemos. ¿El camión tenía revisión técnica? Sí. ¿Estaba vigente? Sí. Los frenos estaban operativos y eso estaba certificado. ¿El camionero iba a exceso de velocidad? No. ¿Estaba ebrio? Tampoco. ¿Qué ocurrió? Estaba yendo a la velocidad permitida. Su camión tenía revisión técnica. Tenía todas las condiciones de seguridad cumplidas. De pronto, bache, pues, un bache, que ni se ve. Y por alguna razón ese bache hizo que el freno falle, que se suelte alguna manguera de líquido de frenos. ¿De acuerdo? Resultado, el camión se despistó y se murieron las 6 personas. Pregunto, ¿alguien responde ahí? Sí, con el SOAT, seguramente. Con los seguros de vida, seguramente. ¿O no? En materia civil podremos discutir muchas cosas, pero en materia penal no. Porque en materia penal no se habría incumplido ni se habría incrementado ningún riesgo permitido. Entonces, nadie responde. Suena duro, ¿verdad? Pero eso es imputación objetiva. ¿Cuál es nuestra cultura equivocada que tenemos nosotros? Siempre que hay un muerto, ¿qué cosa queremos ver? Alguien preso, ¿verdad? ¿O no? Vuelvo al ejemplo del avión. Si el avión se cayó. Doctor Jimmy, adelante, por favor. Sí, justamente quería aportar con la clase. He relacionado a un accidente. El tema es muy importante lo que está tocando, ¿no? Y la participación de los colegas hacen más importante la clase. Y de esto se trata, ¿no? De con errores que podamos opinar los participantes, uno trate de aprender lo que usted quiere que nosotros aprendamos, ¿no? En esa línea de seguros, hace 2, 3 años, yo sé que hay fallas humanas, pero también hay fallas que, ¿cómo lo puedo explicar? Hay fallas humanas donde a veces por errores de cálculos, a veces se dan accidentes. Hace 3, 4 años se produjo un accidente en la frontera del Cóndor, Ecuador-Perú, que trasladaba efectivos policías y militares. Pero dentro de esa nave trasladaban, digamos, balones de gas, explosivos. El hecho es que en la investigación que se realizó en ese accidente, se determina que la aeronave cumplió con todos los protocolos y medidas de seguridad. Así como lo estoy explicando, cumplió con todas las medidas de seguridad. O sea, quiere decir de que salió a su hora, vieron el tiempo, vieron la carga, vieron los pasajeros, estaba todo. Pero sin embargo, esa nave se precipitó a tierra por una falla no humana, sino algo natural. Usted sabe que en la selva, pues el tiempo es cambiante, ¿ya? Y el hecho es que el helicóptero en el que ellos iban trasladando se precipita a tierra y como consecuencia explota. El resultado, 2 muertos. 2 muertos. En ese sentido, bueno, yo ahí todavía no sumé la defensa porque no estaba en ese momento, pero me interesó el caso porque uno de los fallecidos era un familiar mío y sí, me interesó. Entonces,
llegaron a la conclusión de que el accidente se trató por una falla natural. Mi pregunta es, ahorita que usted está tocando esta clase, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasó ahí con los administrados de justicia? En su experiencia como fiscal que ha sido, yo quisiera, ¿no? Orientación y verdaderamente conocer el resultado sobre este hecho. A ver, muchas gracias por su ejemplo, que nos va a servir para graficar un poco lo que estamos explicando. Muchas gracias, doctor Jimmy, muchas gracias. A ver, si se ha hecho una investigación, se han hecho peritajes, y en los peritajes se estableció que nadie incrementó el riesgo permitido, simplemente no hay imputación objetiva. Pero hubieron muertos, claro que hubieron muertos, pero son causa del riesgo llamado transporte automotor, del riesgo llamado tenencia de explosivos, del riesgo llamado aviación comercial. Bueno, es un riesgo, si no, no fuera un riesgo. Los riesgos generan problemas. Los riesgos generan afectaciones a bienes jurídicos. Y ante un riesgo, ¿cuándo se responde? Cuando se incrementó. ¿Cuándo se responde? Cuando se creó uno no permitido. Vamos, ¿conducir un vehículo es un riesgo? Sí. Imagínense, una masa de tantas toneladas moviéndose a velocidad. Es un riesgo altísimo, pero permitido. Si no, ¿cómo comen las provincias si esos trailers no se mueven? ¿Se entiende? Para que en las provincias se alimenten, tienen que salir trailers llevando materia prima, llevando insumos, llevando víveres, llevando combustible, llevando alimentos, ¿o no? Y esos trailers son toneladas de peso en metal y carga que se desplazan. Pregunto, ¿es un riesgo? Claro que es un riesgo. ¿Genera muertes? Por supuesto que genera muertes. Siempre que hay afectaciones a bienes jurídicos, patrimonio, vida, etc., ¿alguien responde? No. Según la imputación objetiva que sostiene Roxin, solo se responde cuando se demuestra que se incrementó el riesgo permitido. ¿Cuándo se incrementa el riesgo permitido? Se iba a más de la velocidad permitida. Se iba en estado de ebriedad. No se había hecho revisión técnica. ¿Se entiende? Se estaba llevando más peso que el permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es incrementar el riesgo permitido. Si ese incremento se generó en el resultado, hay responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Doctor Daniel y doctora Alessandra Yataco, los dos que han levantado la mano, muchas gracias por participar. Doctor, sí, una pregunta. ¿Y puede darse el caso de que no hubiera riesgos? Claro, porque si bien es cierto, hablamos de imputación objetiva, usted también manifestó lo que indicó que Roxin habla sobre esta teoría del autor, que es el alemán Becker, sobre, si no me recuerdo, sobre una sociedad de riesgos, ¿correcto? Pero si no hubiera riesgos, es difícil. Es que si no hubiera riesgos, no van a haber daños a los bienes jurídicos, porque un daño al bien jurídico siempre se va a dar a partir de un riesgo. Vamos, ¿un cuchillo es un riesgo o no? Si no claro, hay un cuchillo, no hay un apuñalamiento. Así es. ¿Una pistola es un riesgo? Sí. Si no hay un arma de fuego, no hay un resultado. Siempre va a haber un resultado a partir de un riesgo, ¿o no? Yes. Claro, ¿cierto? pero en esos ejemplos que he dado sí es correcto, ¿no? Pero en otros... A ver, por ejemplo, voy a poner ejemplos más extremos, ¿sí? Sí, claro. Voy a poner ejemplos más extremos. El doctor Latrista hace un rato me hablaba del box. Me escribía sobre el box. Digo, ¿el box es un riesgo o no? Sí, claro. Claro, hasta el fútbol, diría yo. Todo es un riesgo, el fútbol es un riesgo, el box es un riesgo. Hay riesgos mayores que son permitidos, sí, claro. Por ejemplo, el box yo no sé mucho de box moderno, yo sé del box clásico, pero hay un box hoy día que se emplea rodilla, patada, cabezazo, todo entra, ¿no? Dentro de una jaula. No sé cómo se llama ese box. Artes marciales mixtas, doctor. Artes. Ya está. Ya está. Ese box es mucho más riesgoso, ¿o no? Pero está permitido. ¿Ustedes han visto después de cada pelea la cantidad de sangre que hay en el piso? ¿Han visto cómo con un rodillazo o una patada
a las personas las lesionan severamente en esas peleas? Ya, la pregunta del millón. ¿Qué tal si en esa pelea uno de los dos contrincantes muere? Es un riesgo permitido. Nadie responde. Pero se murió y murió a patadas por el rival. Sí, pues. Pero es parte del riesgo permitido. Se autopuso en peligro dentro de un riesgo permitido. Eso es, la persona autorizó prácticamente. Así es. Prácticamente él firmó esa Así es. decisión, ¿no? De llegar a ese resultado de muerte. Asumió ese riesgo. Exactamente. Si a mí me meten a ese cuadrilátero a la fuerza y me muelen a golpes, obviamente va a haber responsabilidad porque eso no es parte del riesgo permitido, ¿o no? Para que sea riesgo permitido se tiene que tratar de un boxeador. Tiene que entrar con su voluntad, ¿o no? Doctor, pero ahí en ese ejemplo que usted lo pone, disculpe que lo siga haciendo la consulta, por decir, en estas del fútbol, cuando hay estas jugadas ya demasiadamente groseras, ¿no? Que a veces da que se hacen fracturas, ¿no? Incluso recuerdo que un Mundial Franco le metió un codazo a un jugador y prácticamente lo mandó pues al hospital. Ahí es ya, el fútbol, si bien es cierto, hay un riesgos, pero ya se ve un despropósito en este caso de la persona. Ahí sí se podría hablar de un tema ya prácticamente penal, ¿no? Si vemos, obviamente se ve la jugada ahorita con el VAR, todo eso, que viene la persona ya a la maldad, prácticamente a quebrarle la pierna. Entonces, Es que eso ya está no es bien, hay riesgo un riesgo. permitido. Eso ya no es un riesgo parte del fútbol. Ajá, Porque si se verifica que la jugada fue dividida, una pelota dividida, los dos claro. saltaron a cabecear y chocaron Ujú, cabeza con cabeza y uno de los dos murió con el impacto, es parte del riesgo del fútbol, ¿cierto? ujú, ujú. Pero si uno de los futbolistas en el área sin bola va y le mete el cabezazo al otro, eso no es riesgo del fútbol. ¿O sí? Exacto. No, ya, por eso le decía ahí, ya no veo este tipo de riesgo y Ah, ya. no, yo tampoco. Eso ya Ajá. está al margen.